¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues aún estamos con la resaca del tema del City, que ha dejado secuelas, y secuelas además graves para un City, sobre todo para un Guardiola que ve cómo su carrera toca a su fin, por lo menos en el equipo del City o en los Citizens, precisamente porque él mismo reconocía que de esto no se van a levantar tan fácil. La derrota de ayer no es una derrota más, no es un partido más que has perdido, te repones, tal, no. Lo que ayer le hace el Real Madrid al City es una estocada final, una estocada de muerte, rematarle, llamadlo como queráis, pero en definitiva no es un partido más, no es una derrota más, sino que esto ha tenido un significado y un calado muy profundo, hasta el punto que se puede decir que tanto la carrera de Guardiola como prácticamente más de la mitad de los jugadores del City está más que arruinada, porque lógicamente ese equipo jugaba con un alma, con una identificación concreta que ya no existe por el hecho de que son incapaces de trasplantarla o de proyectarla en el terreno de juego. Jugadores como De Bruyne, jugadores que había antes como Walker, por ejemplo, y como muchos otros que estaban en el centro del campo, lógicamente Phil Foden y Grealish y otros, eran de alguna manera el alma, el espíritu, la columna vertebral de este equipo que ya no existe realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Guardiola se ha visto incapaz de poder transmitir sus ideas, valores, principios, lo que sea su estilo de juego a nuevos jugadores que vayan siendo los herederos naturales, y que se haya gastado 150 millones o 200 en el mercado de invierno, pues ha quedado demostrado que no vale para nada si efectivamente no se asumen determinadas ideas que por cierto ayer se asumieron muchos jugadores del Real Madrid, sobre todo la más básica, que es la de estar enchufado y preparado para ganar, que lógicamente es donde queríamos estar. Pero hay más cosas, ¿vale? Porque además ayer os dije que tenía noticia para vosotros y lo prometido es deuda, ¿vale? Efectivamente, todo el tema de lo que está ocurriendo a nivel institucional, especialmente desde el derbi, ya no solo con el Español, con la carta, sino también lo que ocurrió contra el Atlético de Madrid, donde os he venido diciendo que el equipo o que la directiva estaba muy callada. Pues bien, tengo información de la directiva, he podido preguntar a una muy buena fuente, y lo que me han dicho, bueno, pues lo vais a ver ahora, lógicamente no ahora mismo, me voy a esperar un poco al final del vídeo, donde vamos a comentarlo, porque lo que se prepara efectivamente es muy gordo, ¿vale? O sea, hay silencios que matan, y este silencio de la directiva, este silencio florentino, se va a llevar por delante a mucha gente. Ayer, ya a través de Pedrerol, Florentino deslizó el modo en el que está, ¿vale? El día anterior fue con Ancelotti, ayer con Vinicius, pero es que lo que tiene preparado para la Liga, para la Champions, para la Federación, es ahí nada, ¿vale? O sea, preparaos para un 2025 muy caliente. Bueno, vamos a comentar un par de noticias primero, porque efectivamente hay un jugador que le ha dado totalmente la vuelta a su situación, ¿vale? Vamos a escucharlo. Quiero decir que ha superado las expectativas de todo el mundo. Digo, de todo el mundo. Bueno, incluido Ancelotti, por supuesto. El entrenador, por supuesto, pero nadie pidió a Ceballos de manera... no sé, nadie fue con una pancarta Ancelotti ponga a Ceballos. Pidiendo a Ceballos. Es que yo creo que ha cambiado su juego incluso. Sí. Es un jugador que ha cambiado su estilo. El Ceballos, yo decía además Madrid, que era el sustituto natural de Modric, salvando las distancias. Pero que era el sustituto natural de Modric. Era el que más se me parecía a Modric. 3 meses llorando por Kroos. Sí, claro, no todos. Pero ¿quién no ha llorado por Kroos? Veníamos algunos y decíamos, por favor, apartar ya lo de Kroos, que Kroos es pasado, claro. Lo decíamos sí, aquí. Claro, pero lo que decíamos... Se puede jugar bien a fútbol sin Kroos también. Yo quiero decir... Pues efectivamente, hay un jugador que se llama... Bueno, hay dos, ¿vale? Pero uno es Dani Ceballos. Dani Ceballos, lógicamente, le ha dado totalmente la vuelta a su situación como un calcetín en el Real Madrid, hasta el punto de que este final de temporada el jugador va a ser clave, y cada vez lo estamos viendo más. Ancelotti cuenta cada vez más con él, era un jugador que se creía que estaba fuera de dinámica del equipo. Por cierto, eso era un pensamiento de la directiva. Estaban completamente convencidos de que estaba fuera de la dinámica del equipo, siempre le han buscado equipo, nuevo club, no ha salido, parecía que el Betis, pero no tenían dinero, tal y cual, hasta el punto de que siempre ha sido un jugador que al que activamente le han buscado una salida del Real Madrid, cuando ahora resulta que le ha pegado, como digo, la vuelta a su situación como un auténtico calcetín. Y claro, vistas las cosas, ahora mismo ¿quién prescinde de Dani Ceballos? Prácticamente nadie puede hacerlo, porque en definitiva Ceballos es un jugador que es importante, y a pesar de la cagada que hizo, si vale lo que tú quieras con el penalti, pero al final es un jugador muy importante, al que además queremos mucho, porque siempre ha entrenado muy en silencio, siempre ha ido muy callado, y efectivamente el Madrid se están dando cuenta de que jugadores como Ceballos, como Asensio, por ejemplo, son importantes, hay que contar con ellos y no se pueden despreciar. Así que de verdad me alegro mucho por Ceballos, porque como digo, ha sido, no voy a decir un calvario, porque quizá un calvario desde la lesión que tuvo con España, pero desde luego la manera callada en la que ha llevado todo esto me parece ejemplar, y sinceramente creo que ha sido suficientemente profesional como para pensar que tenía una oportunidad en el Real Madrid.
increíble, de verdad, me quito el sombrero ante el jugador. Ojalá que este final de campaña sea tan importante como creemos y desde luego tiene muy buena pinta. Bueno, y ahora ya vamos a ir entrando en materia, ¿vale? Nos vamos a ir poniendo calientes. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar a la noticia que os voy a comentar al respecto de Florentino y la que se prepara en el fútbol mundial, ¿vale? Porque igualmente, aunque hayamos ganado al City, estemos de celebración, lo que Florentino no para es de trabajar. Y cuando Florentino está trabajando, hay mucha gente que debe temer. Por supuesto, especialmente los que están enganchados a la teta de determinados chiringuitos tipo Tebas, tipo Louzán, tipo Ceferín, etcétera, etcétera, ¿vale? Os digo eso. Pero también hay gente que tiene que tenerse mucho cuidado con cómo se gestionan las relaciones con el Real Madrid de Florentino. Ese quién es Vinicius. A mí me importa tres narices, no voy a hacer un vídeo de reacción al respecto de si enmierdo con Vinicius o no sé qué, porque además esto no es información mía. Lo vais a escuchar, ¿vale? Ayer, justo después del partido, a Vinicius le preguntaron por su futuro. Y una vez más, a diferencia de Rodrigo, en lugar de zanjar el asunto y decir, me quiero quedar mucho tiempo aquí, olvidarme del tema, que no va a pasar nada, vuelve a dejar la puerta abierta. Pues bien, antes de escuchar las palabras de Vinicius, vamos a escuchar las del propio José Luis Sánchez, que son la antesala del mensajero del infierno, del mensajero por excelencia que es Pedrerol, del mensaje que tenía Florentino para Vinicius si decía algo, ¿vale? Esto es simplemente un canapé, unos entremeses, un entrante, por así decirlo. Escuchadlo porque no tiene desperdicio y porque de alguna manera ya nos va poniendo en la línea de por dónde van los tiros con la renovación de Vinicius, ¿vale? Esto lo dijo José Luis Sánchez en directo, en el chiringuito, escuchamos. Mientras estaba escuchando el debate, he estado preguntando, he vuelto a preguntar y me confirman que no hay negociación. No hay negociación ahora mismo entre Vinicius y el Real Madrid. No hay negociación y ahora mismo se puede decir que se está esperando una llamada del Real Madrid para esa negociación. Vale, o sea, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo, que Cortegana ha estado hablando con el entorno de Vinicius, que el entorno de Vinicius ha soltado un globo sonda como diciendo, no, hemos rechazado al Real Madrid porque no nos parece suficiente tal y cual, haciéndose un poco los interesantes, pero eso no ha sido así. Una cosa es que hayan tenido un encuentro en Valdebebas para tantear las aguas, a ver cómo está el tema, y otra cosa es que formalmente el Real Madrid ya esté en un proceso de negociación. No. Y este jueguecito cabrea al Real Madrid, hasta el punto de tener que mandar a sus emisarios y decir, oye, que aquí no hay negociación, ¿vale? Que el Madrid no ha ofrecido nada. Porque el jugador está renovado. Y desde luego hasta final de temporada, que se olvide. Nada de nada, ¿vale? Bueno, y ahora ya sí entro en no lo de Vinicius, pero va muy relacionado con lo de Vinicius porque es la mano de hierro de Florentino, va a dejarse caer sobre absolutamente todo el mundo del fútbol. Bien, os pongo un poco en situación. Ayer pregunté a alguien tremendamente cercano a Florentino, ¿vale? A la directiva. Le pregunté y le dije, oye, digo, me está resultando un poco extraño el silencio, después de la que se armó con lo del Español y tal, que le vino la carta y tal, digo, me está llamando un poco la atención el silencio del Real Madrid después del penalti robado del derbi. ¿Es que está preparándose algo? Y efectivamente. Me dijeron, Florentino está maquinando algo. Y automáticamente después me dijeron, la Superliga. Quiero decir, que si la Superliga ya la veíamos todos como alternativa, como una oración de sí, ya, cuando vayamos a Superliga. No, cuidado. La Superliga no va a ser un rollo de aquí a 2 años. Si todo esto continúa por su cauce, el martillo demoledor que va a utilizar Florentino con las instituciones actuales del fútbol va a ser la Superliga, porque solo él sabe el daño irreparable que le puede hacer a todo el mundo del fútbol actual, carcomido por los chiringuitos, con la Superliga. Y si hay algo en lo que está trabajando es en anticiparla todo lo posible, en precipitarla hasta el punto de que les caiga encima a toda esta banda de manera que no tengan tiempo ni de recuperarse. O sea, de manera que no tengan tiempo ni de reaccionar. De manera que no tengan tiempo ni de decir por dónde me ha venido la hostia que ni me he enterado.
efectivamente, Florentino no está dejando de pensar en ello. Lo que pasa es que al final, el tema del Atleti, esto ya es una conjetura mía, ¿vale? El tema del Atleti es mejor estar en silencio ya, porque lo que has hecho con la carta, digamos que vale para todo. O sea, tampoco hay que estar todas las semanas publicando cartas y comunicados, más allá de Real Madrid Televisión, que publique vídeos y tal. Pero claro, a un horizonte de medio plazo, Florentino no ha dejado de trabajar. Y Florentino sabe perfectamente por dónde van los tiros, y muy probablemente lo vamos a ver. Muy probablemente a partir de septiembre hayamos dicho adiós a la Champions. Y como he dicho 1000 veces, también adiós a la Liga, porque la Liga ya no será nunca más un torneo en el que el Real Madrid vaya a poner como el 100% de su capacidad. No. La Liga, pues bueno, será ese torneo donde lógicamente vas a entrenar con jugadores que, bueno, vas a dar unos minutos, de la cantera, jóvenes, tal. Se acabó. Pero la Liga no va a ser Liga Champions, no. Va a ser Superliga, Mundial de Clubes, cuando toque. Punto. Superliga, o a lo mejor el Mundialito, tal cual. Bueno, el Mundialito no, pues eso sustituye, pero bueno. Superliga, tal, poco más. Superliga, así me lo dijeron. Florentino está maquinando algo. Superliga. Más claro, el agua, ¿vale? Entonces, lógicamente estas noticias no voy a andar dando noticias exclusivas todos los días, porque esto son cosas por las que pregunto en temas o en momentos puntuales, ¿vale? Tampoco empecéis a pensar que voy a empezar a dar noticias como un loco. Yo puedo preguntar, también me lo pueden decir y lógicamente también puedo tener noticias de información exclusiva, pero cuando toca, ¿vale? O sea, no voy a andar liado aquí, no, o sea, no. Cuando hay un tema caliente como este, pues lógicamente preguntaré. Cuando no, no. Y eso es lo que me dijeron, ¿vale? Así que preparaos que probablemente el martillo de Thor, el bazooka de Florentino va a salir a pasear y se va a llevar por delante a unos cuantos, ya os lo digo yo.